¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe tiene tanta fuerza? ¿Qué ocurre cuando realmente entregamos todo en las manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento complicado, un instante donde todo parece no tener solución, o quizá ya has orado, has clamado, pero aún no encuentras respuestas. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquier situación? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en lo que haces, sino en tu fe? En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús nos dice: les aseguro que si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea algo mágico, sino porque nos conecta directamente con Dios, quien tiene dominio sobre lo imposible. Hoy quiero revelarte algo profundo, lo que realmente sucede cuando depositas tu confianza en Dios. No importa cuán pequeña sea tu fe en este momento, incluso si es diminuta como un grano de mostaza, puede transformar tu vida de maneras que jamás imaginaste. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que buscas podría comenzar justo aquí. Vamos juntos a descubrir el increíble poder que hay en confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar like a este video. Así nos ayudas a compartir este mensaje y a bendecir a más personas con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez que la fe no es solo un sentimiento o una idea vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe transforma realidades y hace posible lo que parecía inalcanzable. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de su fe, vivieron milagros, liberaciones, victorias y sanidades. Piensa, por ejemplo, en la fe de Noé, quien, sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca confiando en la promesa de Dios. O en Moisés, que levantó su vara y vio cómo el mar se abrió frente a los ojos del pueblo de Israel. Estas no son solo historias de un pasado lejano, son recordatorios vivos de que la fe puede cambiar situaciones, desafiar lo imposible y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus mensajes, siempre resaltó la importancia fundamental de la fe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, expresó: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes. La fe es el motor que convierte nuestras súplicas en respuestas, nuestras adversidades en victorias y nuestro sufrimiento en testimonios llenos de esperanza. Sin embargo, la fe no es un camino libre de pruebas. Con frecuencia será desafiada. Habrá instantes de silencio, de dudas y hasta de aparentes fracasos. Así ocurrió con Abraham, quien esperó años para ver cumplida la promesa de Dios, y con Job, quien, aun en sus peores sufrimientos, nunca dejó de confiar. La fe verdadera no se derrumba frente a los obstáculos, por el contrario, se fortalece. Es precisamente en esos momentos difíciles cuando el poder de Dios se manifiesta de manera más poderosa. Tal vez ahora te estés preguntando: ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de experimentar ese poder en mi vida? La respuesta es sencilla: sí, puedes. No se trata de cuán grande sea tu fe, sino de en quién has depositado esa confianza. Cuando nos apoyamos en Dios, es Él quien transforma lo imposible en posible. Por eso, mientras profundizas en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios haga grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con quienes nos precedieron. Si deseas experimentar el impacto real de la fe en tu vida, la oración debe ser tu base. Fe y oración caminan de la mano, porque es mediante la oración que te conectas con el corazón de Dios y encuentras fortaleza en su presencia.
Si a veces sientes que te cuesta mantener una rutina de oración o que las ocupaciones diarias te han alejado de esos momentos íntimos con Dios, quiero presentarte mi devocional en formato de libro digital. 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este recurso ha sido diseñado para ayudarte a superar las distracciones y construir un hábito constante y efectivo de oración. Imagínate cómo tu vida puede cambiar cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, llenando tus días de paz, dirección y propósito. Si deseas experimentar ese cambio en tu vida, te animo a descargar el devocional en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado. Da ese primer paso hacia una conexión espiritual más profunda. Haz clic ahora y obtén tu devocional. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, algo maravilloso ocurre. Nuestra manera de percibir las situaciones cambia por completo. La fe no nos limita a lo que nuestros sentidos pueden captar, más bien abre nuestra visión espiritual para reconocer lo que Dios está realizando, incluso cuando todo parece estar en calma. Al dejar nuestras preocupaciones y desafíos en las manos de Dios, Él nos da una nueva perspectiva, una visión a través de los ojos de la fe. Esto nos llena de la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La Biblia está llena de ejemplos que reflejan cómo la fe transforma las circunstancias. Uno de los relatos más impactantes es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, desde una perspectiva humana, esto parecía imposible. Abraham y su esposa, Sara, eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. Pero Abraham decidió confiar plenamente en Dios. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria, afirmando que Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios y gracias a su fe no solo vio cumplida la promesa, sino que su realidad y la de Sara fueron transformadas por completo. Esa es la fuerza de la fe. Nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que parece imposible, porque no se basa en las circunstancias, sino en el Dios soberano que gobierna todo. Cuando depositamos nuestra fe en Él, Dios obra a nuestro favor, aunque no siempre comprendamos cómo en el momento. Debemos recordar que la fe muchas veces nos llama a esperar con paciencia y a perseverar, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Esto puede ser un reto, pero es justamente en esos momentos cuando la fe nos da fuerza. Tomemos como referencia a José, otro gran ejemplo de un hombre lleno de fe. Dios le otorgó sueños grandiosos, revelándole que llegaría a ser un líder y gobernaría sobre su familia. Sin embargo, antes de ver esa promesa cumplida, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años encarcelado injustamente y fue ignorado por aquellos a quienes ayudó. A simple vista, la situación de José parecía un desastre, completamente opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero José nunca perdió su fe ni su confianza en el Señor. Y en el momento perfecto, Dios lo elevó a una posición de gran influencia en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe fue el sostén de José en los momentos más oscuros de su vida, y finalmente pudo presenciar cómo la promesa de Dios se cumplía de forma asombrosa. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no solo transforma las circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros en el proceso. La fe nos enseña a depender plenamente de Él, a soltar el control y a confiar en que su plan es lo mejor para nuestra vida. A veces, esto implica aceptar que las cosas no suceden como las imaginamos o en el tiempo que quisiéramos. Pero la fe nos asegura que Dios siempre tiene el control y dirige cada detalle de nuestra existencia para nuestro bien. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda:
porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en esta verdad. Cuando Abraham esperó tantos años para recibir la promesa de un hijo, o cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, ninguno de ellos sabía con certeza cómo actuaría Dios, pero confiaron en que Él lo haría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Tal vez estés atravesando una etapa difícil en este momento, enfrentando desafíos que parecen imposibles, ya sea en tu salud, tus finanzas, tus relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, así como Dios cambió las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en confiar plenamente en Él, creyendo que está obrando a tu favor, incluso cuando no percibas resultados inmediatos. Recuerda que la fe no consiste solo en esperar que Dios transforme las circunstancias externas. Muchas veces, el milagro más grande ocurre dentro de nuestro corazón. Dios utiliza los momentos difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra alma y acercarnos más a su presencia. Al confiar en Él en medio de las pruebas, permitimos que nos transforme, haciéndonos más semejantes a Cristo y convirtiéndonos en testimonios vivos de su amor y poder. Por eso, si sientes que las adversidades que te rodean son demasiado abrumadoras, ten presente que Dios es más grande que cualquier problema. Al igual que Abraham y José, deja que tu fe en Él sea tu brújula. La fe tiene el poder no solo de mover montañas, sino también de cambiar la manera en que enfrentas cada obstáculo de la vida. Dios está contigo, tiene el control, y en su tiempo perfecto verás su mano poderosa actuando en tu favor. Otra cosa maravillosa que sucede al poner nuestra fe en Dios es que se convierte en un escudo protector contra el miedo. El temor es uno de los mayores enemigos de la fe y puede paralizarnos, impidiéndonos tomar decisiones o creer que Dios tiene el control. Sin embargo, cuando confiamos en Él, nuestra fe actúa como una barrera espiritual que nos fortalece para enfrentar los desafíos más difíciles sin ser dominados por el miedo. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que, enfrentando situaciones aterradoras, decidieron confiar en Dios y vencieron el miedo con su fe. Uno de estos casos es el de David, quien, siendo aún joven, se enfrentó al gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba ante el tamaño y la fuerza de Goliat, David poseía algo que los demás soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba solo en la batalla y, con valentía, le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado». Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Lo que le otorgó a David la valentía para enfrentarse a ese gigante fue su fe, una confianza que lo protegió del temor y le dio la victoria. La fe actúa de esta manera en nuestras vidas. Cuando nos encontramos rodeados de dificultades, inseguridades e incertidumbre, el miedo comienza a invadirnos. Es normal sentir temor ante circunstancias que superan nuestro control, pero es precisamente en esos momentos donde la fe marca una gran diferencia. Creer en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está a nuestro lado en cada batalla y que, sin importar cuán grandes sean los retos, Él tiene el poder para protegernos y guiarnos hacia la victoria. Al confiar en el Señor, el miedo pierde su poder. Un ejemplo claro de esto lo vemos en los discípulos de Jesús durante una tormenta en el mar de Galilea. Ellos estaban aterrorizados, convencidos de que el barco iba a hundirse. El miedo se había apoderado de sus corazones, a pesar de que estaban en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y la tempestad se calmó. Luego les hizo una pregunta que dejó una lección poderosa.
¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesús sabía que la fe debía ser su protección contra el temor, incluso en las situaciones más estremecedoras. Este relato nos enseña algo esencial. El miedo intenta apartarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de problemas económicos, conflictos familiares o desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Sin embargo, la fe, al igual que ocurrió con los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en cada tempestad. Él no nos abandona en las adversidades y es quien tiene el poder para calmar hasta los vientos más intensos. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos insta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Estos dardos suelen ser pensamientos de miedo, duda y ansiedad que invaden nuestra mente. El enemigo busca que desconfiemos de la bondad y el poder de Dios, para que el temor nos paralice. Pero la fe es nuestra defensa, una fuerza que nos permite seguir adelante con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Sin embargo, la confianza en Dios actúa como un escudo poderoso, resguardando nuestra mente y corazón de esos ataques. Al depositar nuestra confianza en Él y recordar sus promesas, esas flechas de temor y ansiedad pierden su impacto sobre nosotros. Pero, ¿de qué manera podemos fortalecer nuestra fe para que se transforme en esta barrera protectora? La clave está en mantener una relación constante y cercana con Dios. La fe no es algo que surge espontáneamente en momentos difíciles. Requiere ser nutrida cada día. Esto implica dedicar tiempo a la oración, sumergirse en la lectura de las Escrituras y meditar en las promesas divinas. La Biblia está repleta de palabras de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se solidifica y el miedo pierde fuerza. Es importante recordar que la fe no elimina el temor automáticamente, pero nos da la capacidad de enfrentarlo. David, por ejemplo, seguramente experimentó miedo al enfrentar a Goliat. Los discípulos también sintieron temor en medio de la tormenta. El miedo forma parte de nuestra experiencia humana, pero la fe nos brinda la valentía necesaria para avanzar, incluso cuando el miedo está presente. Nos da la certeza de que, pase lo que pase, Dios tiene el control y el poder para sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege del temor lo encontramos en la vida de Josué. Tras la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. Esta era una misión abrumadora, pues tendría que enfrentarse a enemigos formidables y dirigir a una gran nación. No obstante, Dios lo alentó repetidamente a no temer y a confiar plenamente en Él. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué pudo haberse paralizado ante semejantes desafíos, pero eligió aferrarse a la promesa de que Dios estaría con él. Gracias a esa confianza, Josué condujo a Israel hacia grandes victorias. Por tanto, aunque el miedo toque a nuestra puerta, con fe en Dios podemos enfrentarlo con determinación. La fe nos recuerda que Él está con nosotros en cada instante, tanto en los momentos de alegría como en las pruebas más difíciles. Cuando el temor intente arrebatarte la tranquilidad, recuerda que Dios jamás te dejará solo. Él siempre cumple sus promesas y te guía en cada circunstancia. Si sientes que el miedo con frecuencia trata de apoderarse de tu vida y quitarte la paz, te invito a fortalecer tu confianza en Dios día a día. Cultiva una relación más cercana con Él. Una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la oración constante. Además, algo extraordinario sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios. Comenzamos a vivir experiencias sobrenaturales.
La fe no es solo una idea abstracta o un pensamiento teórico. Es la llave que abre la puerta al poder de Dios para obrar milagros. A lo largo de las Escrituras, vemos historias de personas que, por su fe, fueron testigos de hechos que desafiaron toda lógica humana. Los milagros son la manifestación tangible del poder divino en el mundo, y la fe es el puente que nos conecta con esa fuerza sobrenatural. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó en claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En muchas ocasiones, Él vinculó las sanaciones y las maravillas a la fe de quienes acudían a Él. Uno de los relatos más asombrosos es la sanación de una mujer que padeció hemorragias durante 12 años. Había probado todo, visitado médicos y gastado todos sus recursos, pero su salud no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable. Estaba convencida de que, si lograba tocar aunque fuera el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. En el momento en que tocó su manto, fue completamente restaurada. Jesús, al darse cuenta de lo sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un claro ejemplo de cómo la fe nos conecta con el poder de Dios y permite que ocurran milagros en nuestras vidas. La fe tiene el poder de hacer realidad aquello que parece imposible. En el capítulo 17, versículo 20 de Mateo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Jesús nos enseña que no importa el tamaño de nuestra fe, sino su autenticidad. Una fe verdadera, aunque sea diminuta, es suficiente para lograr cosas extraordinarias, porque no depende de nuestras capacidades, sino del poder de Dios, que actúa cuando confiamos plenamente en Él. Cuando realmente depositamos nuestra confianza en Dios, Él realiza lo que parece inalcanzable para el entendimiento humano. Un ejemplo de fe que desafía lo lógico está en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, Jesús se acercó caminando sobre el mar, y aunque los discípulos se asustaron, Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Jesús respondió: «Ven». Pedro salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús, pero al desviar su mirada hacia el fuerte viento, comenzó a hundirse. Clamó por ayuda, y Jesús lo salvó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28, 31. Esta historia nos recuerda que la fe nos permite hacer cosas extraordinarias, pero si dejamos que el miedo o las dudas nos invadan, podemos fracasar. Dios quiere que tengamos una fe que nos lleve a experimentar lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, y su poder está disponible para quienes confían plenamente en Él. En Marcos 9:23, Jesús afirmó: «Todo es posible para el que cree». Esto significa que no hay límites para lo que Dios puede hacer cuando nuestra fe está genuinamente puesta en Él. Otro relato impactante de fe está en la historia del ciego Bartimeo. Este hombre, que vivía pidiendo limosna al borde del camino, escuchó que Jesús pasaba cerca y comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Las personas que estaban cerca intentaron callarlo, pero Bartimeo continuó clamando, con una fe inquebrantable de que Jesús podría sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y se acercó a él. Jesús le preguntó qué deseaba, y Bartimeo respondió: «Maestro, quiero recuperar la vista». Entonces Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha sanado». Marcos 10:46 a 52. Esta historia demuestra que la fe es el motor que activa los milagros, incluso cuando la situación parece desesperanzadora. Esto mismo ocurre hoy en día en nuestras vidas. La fe no solo nos ayuda a creer en lo sobrenatural,
sino que también nos posiciona para recibirlo. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él obra a nuestro favor de formas que muchas veces superan nuestra lógica. Sin embargo, debemos estar listos para que esos milagros lleguen de maneras inesperadas. A veces, Dios actúa de formas que no comprendemos en el momento, pero que con el tiempo reconocemos como respuestas a nuestras oraciones. Al igual que los relatos bíblicos, la fe no solo trae milagros físicos, como sanidades y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas internas, restaurar vínculos rotos y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la renovación espiritual, esa que ocurre cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios nos guíe y nos moldee según su propósito. Por lo tanto, si estás esperando un milagro en tu vida, ya sea una sanidad, una provisión económica, una reconciliación familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él sigue siendo el mismo Dios que sanó a los enfermos, levantó a los muertos y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Ese poder sigue estando disponible hoy para quienes creen. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos completamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede lograr. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, «Tu fe te ha sanado», nos dice hoy que si creemos, veremos lo imposible hacerse realidad en nuestras vidas. Cree, confía y espera, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Además, cuando depositamos nuestra fe en Él, esa misma fe nos da fortaleza para permanecer firmes en medio de las adversidades. La vida cristiana no está libre de retos. En algún momento, todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o dudas. Sin embargo, lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos proporciona la fortaleza necesaria para atravesar estas pruebas. La fe no elimina las dificultades, pero nos permite sobrellevarlas con la seguridad de que Dios tiene el control y que, al final, saldremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más notables de fe en medio de las adversidades es la historia de Job. En Job, capítulo 1, versículo 21, después de perderlo todo, sus riquezas, su salud y hasta sus hijos, Job todavía logra decir, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de enfrentar una tragedia indescriptible, Job mantuvo su fe en Dios. No entendía el motivo de tanto sufrimiento, pero su confianza en la bondad de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza fue lo que lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido, multiplicando sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, aunque no comprendamos el propósito de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Santiago 1, a 2 a 4, leemos, «Hermanos, considérenlo un motivo de gran alegría cuando enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener su obra completa, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito. Nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil percibir lo que Dios está haciendo, pero la fe nos permite confiar en que Él nos está perfeccionando, preparándonos para algo mucho mayor. La vida de José también es un gran ejemplo de fe durante las pruebas. En Génesis 37:28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tras años de servicio en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José se mantuvo fiel. Sabía que, aunque las circunstancias fueran desfavorables, Dios tenía un propósito para su vida.
y a su debido tiempo Dios lo liberó de la cárcel y lo puso como gobernador de Egipto. La fe de José lo mantuvo firme durante años de injusticia, y finalmente vio cómo se cumplía el plan de Dios de una manera asombrosa. José incluso mencionó en Génesis 50:20, «Ustedes tramaron el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos». Este es el poder de la fe. Nos brinda una perspectiva divina, mostrando que, incluso las situaciones más difíciles, pueden ser usadas para un propósito positivo. Otra figura bíblica que ilustra la fe en medio de las adversidades es Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios e incluso apedreamientos por su fe en Cristo. No obstante, en Romanos 8:18 dijo: «Considero que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria que se nos revelará». Pablo tenía una visión eterna. Entendía que las pruebas de este mundo son temporales y que, por medio de la fe, nos espera un futuro glorioso en la presencia de Dios. Esta certeza es lo que nos mantiene firmes. Cuando comprendemos que nuestras dificultades forman parte de un plan más grande y que la recompensa es eterna, somos capaces de enfrentar cualquier reto con valentía y perseverancia. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las dificultades? La clave está en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos 10:17 leemos: «Así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo». Esto significa que, cuanto más nos llenamos de la palabra, más se fortalece nuestra fe. La Biblia está repleta de promesas de Dios para apoyarnos en tiempos difíciles. Recuerda lo que dice en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Esta es solo una de las muchas promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Además, la oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta a no vivir preocupados, sino a presentar nuestras solicitudes a Dios en oración, con agradecimiento. La promesa que acompaña esta enseñanza es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras inquietudes y ansiedades a Dios en oración, Él nos otorga una paz que trasciende lo natural, dándonos fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Es crucial recordar que muchas veces las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las dificultades muestran nuestra fragilidad, pero es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios se hace más evidente. Cuando aceptamos que no podemos superarlo por nuestra cuenta, es cuando Dios nos capacita para vencer. Su gracia es suficiente y su poder nos sostiene. Así que, si hoy estás atravesando dificultades, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe nos permite ver más allá del dolor momentáneo y nos da la certeza de que Dios tiene el control, guiando cada paso en nuestro camino. Tal como fue fiel con Job, José, Pablo y muchos otros, Él también será fiel contigo. Dios está obrando incluso cuando no lo podemos ver, y en su tiempo mostrará su poderosa intervención en tu vida. La quinta y última bendición de poner nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe genuina siempre trae frutos, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán recompensados, porque la fe es el medio a través del cual recibimos sus bendiciones.
No obstante, es importante entender que la recompensa de la fe no se limita solo a las bendiciones materiales y visibles. Dios recompensa nuestra fe de formas que a menudo superan todo lo que podemos imaginar o comprender. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos enseña que sin confianza en Dios es imposible agradarlo, ya que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo nos muestra que Dios desea que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo todos los días. Y cuando lo hacemos, Él promete darnos recompensas. Estas recompensas pueden llegar de diversas maneras, a veces como bendiciones visibles, como sanación, provisión o victoria en situaciones difíciles. Pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe puede ser algo más profundo y eterno, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las pruebas y la seguridad de la salvación. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe. En Génesis, capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos la historia de Abraham, quien, por su fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Cuando Abraham estaba a punto de ofrecer a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios entonces proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y fe de Abraham. Este relato nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos cuida y provee para nosotros de formas inesperadas. Otro ejemplo significativo es el de la viuda de Sarepta, quien, en medio de la hambruna, dio su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que, gracias a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se agotó y el aceite de la botija no faltó, hasta que la lluvia volvió a la tierra. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión constante en tiempos de escasez. Muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y el cuidado diario de Dios, que se hace evidente incluso en los momentos más difíciles. Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, afirmó: «Les garantizo que nadie que haya dejado su hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por mi causa y por el Evangelio, dejará de recibir mucho más, 100 veces más, incluso en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y propiedades, aunque con persecución, y en la vida futura, la vida eterna». Jesús nos enseña que la fe que entregamos a Dios se ve recompensada tanto en el presente como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las recompensas de inmediato, pero tienen la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan 3:16 se dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Jesucristo nos asegura el mayor regalo que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna. Esta es la recompensa final para los que perseveran en la fe hasta el final. No importa lo que enfrentemos en esta vida, podemos estar seguros de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios. Pero además de la vida eterna, la fe también nos trae bendiciones en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe, incluso en medio de las dificultades. Aquellos que confían en Dios experimentan una paz interior que no depende de lo que suceda a su alrededor.
Esta paz es el resultado de confiar en Dios y de estar seguros de que Él está al mando. Otra recompensa de la fe es la relación cercana con Dios. En Juan 15:5, Jesús afirmó: Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, somos alimentados por Cristo y nuestra relación con Él se fortalece. Esto trae una alegría y un propósito que nada en este mundo puede dar. La confianza en Dios nos aproxima a Él y nos permite experimentar su cercanía de una manera más profunda y significativa. Por lo tanto, si has depositado tu confianza en Dios, puedes estar seguro de que Él está actuando para premiar esa confianza, ya sea mediante bendiciones visibles o un crecimiento espiritual más profundo. A veces, los beneficios son inmediatos, como provisiones, sanaciones y soluciones a dificultades. En otras ocasiones, se manifiestan en forma de transformación interna, paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno para tu vida. En Hebreos 12:2 se nos invita a mantener nuestra mirada fija en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien nos orienta y nos mantiene firmes en el camino de la fe, y al final de este recorrido nos ofrece la recompensa definitiva: vivir eternamente a su lado. Así que sigue confiando en Dios. Cree que Él es fiel para cumplir sus promesas y ten la certeza de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está al alcance de todos aquellos que caminan con Dios en confianza y obediencia. Si deseas fortalecer aún más tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo buscan, te invito a dedicar tiempo cada día a orar y tener comunión con Él. Al buscar a Dios cada día, estarás acercándote cada vez más a las promesas y recompensas que Él tiene para ti. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado. A lo largo de este video, hemos explorado el poder transformador de la fe en Dios y cómo impacta todos los aspectos de nuestra vida. Vimos que la fe nos permite mirar más allá de las circunstancias, protege nuestro corazón contra el temor, abre puertas a milagros, nos sostiene en los momentos más difíciles y nos asegura recompensas que superan lo que podemos imaginar. El camino de la fe puede no estar libre de desafíos, pero es precisamente en esos desafíos donde nuestra confianza en Dios se fortalece. Cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos analizado, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos enseña que, cuando colocamos nuestra confianza en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos moldea a lo largo del camino. La verdadera fe no se quiebra frente a las adversidades de la vida. Se fortalece en medio de ellas, y en su momento, Dios siempre cumple sus promesas a aquellos que creen en Él. Si hay algo que puedas llevarte de este mensaje, es que la fe no es opcional, es fundamental. Sin fe, no podemos experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, mantente firme, sigue creyendo y no dejes que las dificultades o los temores apaguen la llama de tu fe. Recuerda que el Dios en quien confías es el mismo que hace que lo imposible se haga realidad. Él está contigo, guiando cada paso de tu camino. Que tu fe en Dios siga creciendo y te lleve a lugares que jamás imaginaste. Ahora que comprendemos el poder transformador de confiar plenamente en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando en su fidelidad y en su cuidado. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que cuando ponemos nuestra fe en ti, todo se transforma. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Te damos gracias porque, incluso en medio de las dificultades y dudas, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que nunca nos abandonarás. Padre,
deseamos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tienes el dominio sobre cada circunstancia. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, firmemente arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que en cada momento podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu sendero, sabiendo que, con nuestra fe puesta en ti, siempre alcanzaremos la victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este video haya sido de bendición para ti. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que necesiten escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, pues Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar sus vidas. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Lluvias de bendición para ti en el nombre de